Biblioteca Regional Gabriela Mistral presenta el podcast Mucho más que libros. Sin pedirlo, somos parte de este largo hilo que nos ata a todos a la historia, como pequeñas hebras que se enredan en esta enorme red que representa la realidad. Sentimos que es nuestro el tiempo, porque tenemos conciencia respecto a la infinidad de hechos que hemos enfrentado y que han repercutido en nuestras vidas, creando y moldeando nuestro presente y la manera que tenemos de interpretarlo. Somos testigos de cómo el tiempo avanza en una sola dirección y de cómo, ayudados por la lectura, podemos compartir colectivamente una misma emoción o sentir. Hay diversas maneras de entender y apreciar este gran tejido, una infinidad de ópticas a las cuales podemos recurrir y que nos proporcionan la visión íntima de un otro o una otra, respecto a una situación vivida, una emoción experimentada o un tema por discutir. Abrir un libro es dar saltos en el tiempo, o mirar a través de pequeñas ventanas que nos permiten resignificar lo que hemos vivido, sirviéndonos de las letras y las palabras para ejercitar la memoria y brindándonos la oportunidad de ubicarnos en nuestro presente histórico y darle un sentido a nuestra biografía. El acto de leer significa lanzarse al vacío de lo desconocido y ser atajados con las redes de la confianza. Significa desapegarse de lo que se sabe y conoce para ponerlo a contraluz de los recuerdos y generar nuevas conexiones en la memoria. Esa memoria que no solo se construye en la intimidad, desde lo personal, sino que también se articula con otras memorias creadas y reafirmadas en un colectivo, siendo un respaldo emocional al presente, al que uno recorre cuando se está leyendo. Todos tenemos un libro que ha marcado nuestra vida de lectora, a ese que tímidamente nos aventuramos cuando somos niños, a esos primeros mundos que con el tiempo se han cristalizado en nuestra memoria. Para hacernos compañía en este viaje lector, hoy nos encontramos con una persona a la cual le encantan los niños, a la cual le encanta enseñar y a quien siempre está aventurándose en nuevas lecturas y en nuevas formas de enseñar y aprender. Con ustedes, Eva. Hola, muchas gracias Juan Manuel por esa presentación. Bienvenidos a todos a este nuevo encuentro de podcast. Yo les voy a presentar a un compañero que trabaja muy de la mano con el mundo de los cómics y el diseño. Su nombre es Felipe. Mucho gusto, gente. Bueno, como me acaba de presentar mi compañera Eva, me llamo Felipe, seguramente me han visto en el cuarto piso. Siempre he estado interesado más que nada en el dibujo, los cómics, cosas por el estilo. Bueno, y ahora en adelante entonces les voy a presentar a otro compañero de trabajo, el querido, el amable Fernando. Gracias, Felipe, por la presentación. Hoy vamos a apelar a la nostalgia y a la memoria. Queremos recordar un poquito nuestros primeros encuentros con la literatura y para eso les voy a presentar a mi otra compañera, que también nos va a acompañar en este capítulo. Ella trabaja casi siempre detrás de escena, pero también es una parte muy importante dentro de la biblioteca. Mi compañera, Katia. Muchas gracias, Fernando. Esperamos que el capítulo los transporte como a nosotros a esos recuerdos de las primeras lecturas, esas experiencias lectoras que dejaron una huella en nuestra vida. Para partir este viaje lo haré con una sencilla pero gran pregunta. Juan Manuel, ¿cuál fue el primer libro que te marcó en la vida? Bueno, a decir verdad, uno de los muchos libros que me ha marcado, y yo creo que en especial este libro, porque no esencialmente me ha influenciado a mí. Yo creo que la característica que tiene un libro que trasciende en el tiempo es que marca generaciones y sigue marcándolas después de que hayan pasado muchos años. Y mucho más cuando el libro es transformado en película, han hecho incluso hasta música relacionada con el libro. Entonces no es solamente el libro en sí. Yo creo que muchos de los libros que vamos a conversar hoy son libros escritos hace mucho tiempo, y a pesar de eso uno vuelve a estos libros, inevitablemente termina sacándole conclusiones distintas. Yo imagino que igual cada uno tiene un libro que puede volver a leer y releer muchas veces y sentir como si fuera la primera vez. Yo con el libro que tengo especial cariño, que es la trilogía del Señor de los Anillos, lo tengo como este libro de cabecera mío, principalmente porque fue uno de los primeros libros que yo elegí por iniciativa propia empezar a leer. Bueno. Tenía alrededor de 13, 14 años, estaba como en, séptimo, octavo en el colegio. Muchos de los libros... Yo recuerdo que tenía una meta de leer en vacaciones un libro por mi cuenta. Es una meta personal, no
no impuesto. Claro, personal. Ya. Entonces, por ejemplo, nosotros terminábamos el colegio y yo como que era, ya, quiero leerme un libro durante las vacaciones. Y esa era la meta, leerme solo uno. Y recuerdo que en esos años fue el estreno de la película y yo obviamente rayé mucho con la película. Bueno, ¿quién no rayó con la película? Claro, no rayé con la película. De hecho, la tengo en VHS. La primera experiencia que tengo del Señor de los Anillos mi papá me la ha comprado. La Comunidad del Anillo está partida en 2 partes. Y llegaba un momento en que tú tenías el VHS paraba y te decía, claro, inserte la segunda parte porque la película es muy larga. Claro, no cabía en un solo cassette. No. Dime por favor que lo intentaste ver como el profesor Ross. Siempre, pero no se podía. Entonces recuerdo ese año que mi mamá me regaló el libro, El Retorno del Rey, la 3ª parte. Porque yo había leído, pero me había costado mucho leer La Comunidad. Las 2 Torres también me lo conseguí. Mi amigo se demoró un montón en prestármelo primero. Y así como que yo le cateteaba, oye Víctor, ya, pues préstame el libro. Y mi amigo me decía... Saludos a Víctor. Sí, Víctor. Y mi amigo me decía, no, si lo tiene una amiga, siempre me chamullaba el tipo, así siempre se pegaba un truco y era como que ya, préstame el libro. Normalmente al revés, cuando te piden el libro uno tiende a chamullar. Claro, fue muy extraño eso. Yo le decía, oye, ¿tu amiga terminó el libro? Me decía, no, avanza súper poco. Y yo estaba, ya, pucha, préstame el libro. Y eso fue con las 2 Torres. Entonces mi mamá para esa Navidad estuvimos por todo Santiago buscando el Retorno del Rey para cambiarlo. De hecho, como que yo empecé a leer el libro recién como en enero, a mediados de enero. Bien postergado el regalo. Postergado, yo no sabía qué había pasado con el anillo, nada. A ese nivel de... Yo desconocía lo que pasaba con Frodo y toda la guerra del anillo. Entonces, cuando finalmente pude cambiar el libro, empecé a leerlo y lo terminé alrededor en abril, por ejemplo. Y creo que lo estrené, o sea, lo alcancé a leer poquito antes del estreno de la película. Normal. Claro. Pero sí tengo ese recuerdo marcado de haberlo empezado. Tengo muchos recuerdos bonitos de haberme, por ejemplo, sentado en un parrón a leer el libro muy temprano en la mañana y tener los personajes súper marcados. Y cuando llegué después al colegio, obviamente el profesor de lenguaje pregunta qué habíamos hecho durante las vacaciones, si habíamos leído. Yo fui el único del curso que levanté la mano y dije, no, yo me leí estoy leyendo El Señor de los Anillos. Y como que todos me quedaron mirando así como que, ¿te leíste un libro por tu cuenta? Y eso fue la pregunta, así como, ¿leíste por tu cuenta? Así, ni siquiera así como... ¿Gusto propio en tus vacaciones? Así como, ¿por qué? Y posterior a eso, su composición de que hizo en el verano. Y yo creo que ese libro fue el libro que ha hecho bisagra en mí. Sin ir más lejos, la trilogía la he vuelto a leer 2 veces más. Pero sí, a partir de ese año, creo que ya octavo, primero medio, que ya empecé a decidir a leer los libros por mi cuenta. Y era muy extraño porque yo para los libros del colegio los leía también a la fecha y todo, pero me iba súper mal en las pruebas. Me pasaba lo mismo. Porque no le encontraba sentido a lo que me preguntaban. De repente eran como cosas muy... Pero esto yo lo pasé así como de largo. ¿Por qué se quedan detenidos en esto? Claro, de repente es como muy de memoria. Claro, solamente intentan ver tu memoria del libro. Onda, ¿qué le dijo tal personaje a tal personaje claro. en esta situación? Bueno, tampoco era tanto más desarrollado la comprensión lectora que podía tener, pero claro, yo era de los que me quedaba en otros lugares del libro que me encantaba comentar, y por lo general los comentarios del libro no llegaban hasta ahí. Entonces, claro, la estructura del colegio como que te limitaba y te coartaba de ir entrando al libro y seguir haciéndole otra lectura. Por eso que los niños tienden a tener cierto rechazo a leer libros, por el hecho que los obligan sí. Y después las pruebas les preguntan puras cuestiones que no les interesa, o sea, ni siquiera te dejan interiorizarte lo que significó el libro. No, para ni siquiera una pregunta abierta que te diga ya su opinión del libro, nada. Sí, solo era una comprensión muy fome, de hecho, fome del libro. Claro, de hecho, no sé, a veces en las películas se ve que a los niños le piden un ensayo. Claro, un ensayo sobre el libro. El ensayo es más personal. Es mucho más interesante que contestar preguntas de opción múltiple sobre el libro. A mí me pasó lo mismo que el Juan, o sea, como que el quiebre de la lectura obligatoria lo tuve como a los 12. Lo recuerdo porque yo a esa edad leía como los libros que están en la casa y había de Isabel Allende, Gabriel García Márquez. A mi mamá le gusta como ese realismo mágico, entonces eso empecé a tomar como por cuenta propia. Y recuerdo que en séptimo tuve una profe que era muy bacán y yo me rehusé a leer un libro obligatorio que estaba dando
porque encontraba que era muy fome. Era como muy infantil, ni me acuerdo qué libro era, pero yo lo encontraba como muy infantil para mí, para lo que yo estaba leyendo. Entonces voy y le digo a la profe como que le enfrento, le digo, ¿sabe qué? No quiero leer ese libro. No quiere leer su libro. Ya estoy cansada de leer los libros obligatorios y no quiero leer ese. Y me dice, ya, pero tú estás leyendo algo por tu cuenta. Y yo, sí. ¿Qué estáis leyendo? Y justo estaba leyendo La Casa de los Espíritus. Ya. Que igual es un libro grande. ¿Es largo? Sí, pues largo. Muy largo. Y yo estaba leyendo eso y me dice, ya, hagamos un informe sobre el libro. Y ahí me arrepentí rotundamente, pero ya estaba demasiado tarde. Demasiado tarde. Y me hizo un informe en vez de la prueba. Pero yo, sabéis que al principio estaba así como, no, ¿por qué hice esto? Y presenté el medio informe, no sé, pues para la edad que tenía yo lo encontraba grande. Y como con detalles, con el perfil de los personajes y un montón de otras cosas. Y estaba tan fascinada. Y la profe después me hizo lo mismo con otro libro. Elegí uno más chiquitito así después. Pero Menos mal. pero fue tan entrete la sensación de que te escucharan, que traté de hacer lo mismo al año siguiente. Me habían cambiado la profe, no resultó. Al año subsiguiente tampoco, y ahí quedé con el trauma. Claro. Empecé a leer por mi cuenta, pero fue ese el quiebre, como a los 12, cuando me dijeron así como, sí, tú puedes leer lo que a ti te guste, ya, me lancé. Y los libros del colegio ya no los leía, no los terminaba. Recuerdo uno que no leí para nada, que fue El Caballero de la Armadura Oxidada, creo que se llama. Sí. Robert Sí, Fisher. me lo hicieron leer en octavo y después como en primero medio, y después lo querían volver a leer como en segundo, tercero medio. Les juro que jamás pasé, Oye, o sea, como de la primera parte, que eran, no sé, el libro es muy cortito, tiene como 100 páginas. Sí. Sí, no es muy Yo largo. no pasé de la página 20, jamás. No, el libro se siente súper largo cuando Sí, en realidad eso es no te verdad. gusta. Personalmente Es que a mí eso tampoco es. me gustó el Caballero de la Armadura Oxidada. Pero ojo que eso igual es bien, como dice Felipe, es bien personal, porque yo conozco gente que Lo ama. él lo ama. Sí, y es su libro de cabecera hasta el día de hoy siendo un adulto. Claro, sí, de hecho me acuerdo de la biblioteca varios Sí. adultos buscaban ese libro. Exacto. Tiene la lógica de las muchas lecturas que pueden haber de un mismo libro. O sea, si Katia no pudo pasar de la página 20 y hay personas que lo leen una y otra vez y le siguen sacando enseñanza, es porque hay muchos lectores para un mismo texto y todas las lecturas van a sacar distintas conclusiones. Sí, pues, no, obviamente, pues si al final los libros que a uno no le gustan, no es que sean malos necesariamente, sino que en lo personal no te entra nomás, pues yo no puedo ni siquiera decir si el libro es bueno o malo porque ni siquiera lo terminé, nunca. 2 o 3 veces que trataron de hacérmelo leer, en mi percepción, yo sentía que me estaba tratando como tonta el libro, como que me explicaba mucho las cosas, que eran muy simples. Entonces, no sé, pues cuando me lo hicieron leer, me lo trataron de hacer leer la tercera vez, yo estaba leyendo mi libro favorito, que es Crimen y Castigo de Dostoyevsky, y entenderán que la diferencia es tremenda. Alta diferencia. Sí, pues es un librazo ese. Sí, pues ese lo he releído unas 5 veces en la vida, en distintas épocas de mi vida, y siempre una lectura distinta. Crimen y Castigo Podríamos decir que sí o sí es tu es mi libro favorito. de cabecera, lejos. ¿Podría adentrarte un poco en la historia de Raskolnikov? Crimen y Castigo es un libro que trata de un personaje que es universitario, pobre, de recursos muy limitados. Es más un juego psicológico. Él se plantea asesinar a alguien. No voy a entrar como más en spoilers, pero se plantea asesinar a alguien. No El spoileemos. libro avanza como en vida, muerte, resurrección. Ese es como el giro psicológico del libro de principio a fin. Y te va cuestionando porque tú de repente, claro, le encontré toda la razón. Esa señora debía morir, ¿cachai? Debe morir. Voy empatizando con el personaje porque, bueno, yo lo leí en la adolescencia. ¿Qué época mejor para leer un libro donde te hacen cuestionarte todo? Claro. No sé, pues yo recuerdo que lo leía caminando y me quedaba quieta leyendo el libro como en una esquina. Y alguien me preguntaba, ¿está bien? Y yo así como, sí, estoy leyendo. Déjeme. Me pasé en la micro por estar leyendo ese libro. Llegué a comunas que yo era de Santiago. Llegué a comunas donde no sabía cómo devolverme. Tuve toda una experiencia con el libro la primera vez que lo leí, porque aparte era largo. Y cuando lo terminé quedé con esa sensación de Rodia es mi ídolo. Hace cosas buenas, hace cosas malas, es un personaje muy humano. Pero el rollo psicológico del libro me dejó rayando. Tanto que después lo volví a leer como a los 20, después lo tomé como a los 20 y tanto. En la universidad también hice un trabajo con el libro. Aproveché cada instancia para releerlo. Qué buena. Sí, Para sacarlo. totalmente. Buena. Ya, mira, siguiendo con el tema de los libros que te marcan mucho en la adolescencia, a mí un libro que me marcó muchísimo, de hecho me dejó rayando la papa en mi adolescencia, fue El Lobo Estepario, de Hermann Hesse. Sí. Bueno, supongo que así se dice el apellido.
Yo en mi adolescencia pasé por momentos bien difíciles porque estaba pasando por procesos y cambios que yo no entendía y me costó entender hasta que ya era bien adulto. Y este libro me hizo empatizar de cierta manera con el protagonista del viaje que él tenía e intentar como darle un nombre quizás, como por el camino en el que estaba yendo. Y cómo llegué a este libro, me gustaba mucho una amiga en ese tiempo. No me pescaba ni bajar. No eres el único, Felipe. Y ella me prestó el libro y me dijo, ¿sabes qué? El protagonista de este libro me recuerda mucho a ti. Y yo dije, ya, ¿por qué? Vamos a ver qué onda. Y lo leí y claro, me sentí completamente identificado con el viaje que tiene el tipo. Igual la niña te conocía. Si lo pensáis así. Sí, fue una buena recomendación. Quizás ahí había algo. Claro, por eso mismo no me pesco, si no la culpo en lo absoluto. La cosa es que este libro fue escrito por Hermann Hesse, que es un autor suizo-alemán. Fue como por el año 20, 26, por ahí lo sacó. El libro no tuvo muy buena llegada, ¿cómo se llama? En Alemania. Pues lo encontraba muy de contracultura, que era un libro degenerado, por decirlo de alguna manera, por cómo abordaba el uso de la droga, con la sexualidad abierta, cosas así. Es que en la época igual, ¿de qué año es? Lo sacaron el 1927 en Alemania. O sea, a la época era más o menos difícil como sacar un libro por ahí. Estaba el advenimiento del nacionalsocialismo, estaban surgiendo los nazis, estaba decayendo como los años locos del año 20. Ese libro está ambientado en esa época. Sí, está ambientado en esa época, como el 26, 27 por ahí. Ya. De hecho, uno de los personajes más importantes con quien más, podría decirlo, siento una conexión, el personaje principal de Harry Haller, una jovencita de los años 20, como una flapper, que se llama Hermine o Armanda, como le pusieron en español. Y claro, tiene mucho que ver el protagonista que, como podría decirse, tiene ese afán de intentar cambiar y ser otra persona y no poder lograrlo, que era lo que yo sentía mucho en la adolescencia. Porque a mí no me gustaba como yo era, pero no podía cambiarlo, me costaba mucho. Mucho tiempo después llegué como a la paz conmigo mismo con ese tipo de problemas. ¿A través del libro? Claro, a través del libro, sí. Sí, me sirvió mucho como para subsanar un poco estas cosas. Terapéutico. Como decía Felipe, igual depende mucho el tiempo en que tú leas el libro. Sí. En este caso coincidió mucho su circunstancia en la que estaba, que es plena adolescencia, que yo creo que no pocos tuvimos problemas en esa etapa, pero si eso coincide con una lectura, y más encima si es una lectura recomendada, yo creo que también es algo que hace clic en ti, y como decía Katia recién, resultó incluso hasta cierto grado terapéutico. Claro, sí. Mira, la novela está estructurada de una forma más o menos extraña que también me llamó mucho la atención, porque se desarrolla a través de unos manuscritos escritos por el protagonista, los cuales son presentados por otro personaje, que es un sobrino de la señora a la que este tipo le arrendaba una pieza. La introducción te echa a cargo del sobrino de la mujer que le alquilaba la pieza al protagonista, y después está otra parte que son anotaciones propias del protagonista. Después el protagonista escribe como un tratado del lobo estepario, donde se ve como psicología del protagonista desde un punto de vista externo. Y la última parte ya son como la última vivencia que tiene el protagonista, donde se confunde la realidad con la fantasía y no te deja entrever si eso en realidad pasó o son las desvariaciones que tiene el protagonista, porque como él mismo dice, está bien chalado. De hecho, todos los escritos que hace el protagonista siempre lo acompaña que solo para locos. Y el protagonista conoce un saxofonista que se llama Pablo, que es completamente lo contrario a lo que es él, y lo considera como una persona burguesa y muy simple que no tiene nada que otorgarle en su vida, y empieza a cambiar su visión al respecto cuando empieza a acompañarlo a distintas salidas, teatros, e incluso lo lleva a un teatro mágico donde el precio de entrada es tu mente, y ahí todo se empieza a distorsionar. Oye, me dieron ganas de leerlo. Sí, a mí también. Ese libro de Hesse. Sí, de hecho muchas personas los consideran como la obra maestra de Hermann Hesse. Yo también leí Siddhartha, Demian. Ah, sí, Demian lo leí. Pero no me llegaron tanto como El lobo estepario. Ya, Demian también recuerdo haberlo leído para el colegio, ¿no? Solo apuntando a lo mismo que hablaba Felipe, creo que es súper distinto cuando una lectura es impuesta desde el colegio a cuando son lecturas libres. Creo que desde ahí parte también como el gusto, ¿no es cierto? Sí. Como el no vernos obligados y poder como disfrutar el libro de otra forma. Yo hoy día les voy a contar un poquito acerca de mi libro favorito de la niñez, muy pequeña, porque este libro también se da como en los planes de lectura de los colegios, hace algún tiempo sí se daba, pero ahora yo lo leo en mi vida diaria y me encanta cada vez más, que es El Principito. Bueno, esta obra y el autor fue reconocida como la obra
más conocida en el siglo XX. Totalmente. Se pudo traducir a 250 idiomas y recientemente se pudo traducir a la lengua aymara. ¡Qué buena! Un super dato. Sí, es increíble cómo esta lectura y este título llega a tanta gente, a tantos lugares, incluso a muchos idiomas. Anthony de Saint fue huérfano de padre, a los 4 años quedó huérfano y se crió en un entorno muy femenino, era solamente familia, eran mujeres, entonces en una familia aristocrática. Entonces quizás de ahí también viene como su conciencia por como valorar las cosas, ¿no es cierto? Como yo creo que ese sentir más femenino. Exacto, sí, tomarle el valor a las cosas también. Él, falleció el 31 de julio de 1944 y fue muy extraña su muerte porque iba en un vuelo de reconocimiento y de repente el avión desapareció y su cuerpo nunca más fue hallado. ¿Verdad? ¿Él desaparece? Sí, desaparece y ya nunca más. Como el Teniente Bello. Sí, en el desierto del Mediterráneo. Entonces, en el fondo, igual nos lleva un poco al Principito, porque él en su capítulo también, el avión capota en un desierto. Entonces, sí, entonces hace como mucho sentido. Es mi libro favorito, como les contaba, sobre todo por su cita. Claro, uno más chico solamente sueña con el zorro, el Principito, las estrellas, ¿verdad? Pero ya más grande comienza a ver como este doble sentido, que es lo que él busca. De hecho, él cuando inicia el libro se disculpa por hacerlo un libro para adultos. Sí. Porque finalmente es un libro para niños. Él como que pide disculpas, así como que me disculpo con los adultos por crear este libro. Entonces también se ha llevado a la televisión, también ahora está la película, que también la vi hace poco y me vuelvo a enamorar 1000 veces de este texto. También se llevó al Teatro de Sombras. Exacto. Claro, también. Ese libro ha salido en ediciones hermosísimas. Ilustrado. Sí, es bello. Sí, porque tiene unas ediciones que de verdad que te maravillan y son de colección. Y como decía tú, Eva, no sé, me causó curiosidad eso de que el autor se disculpara, porque yo mayormente conozco que este libro es el favorito en adultos, más que en niños. Sí, exacto. Claro, y por lo mismo yo creo que él hace las disculpas. Es que yo creo que cuando uno es chico no lo entiende de la misma forma. Es un libro lindo, es un libro que lleva a la magia, al sueño, ¿no es cierto? Tiene mucha fantasía. Claro, pero de grande este libro toma otro sentido y es muy bonito. Entonces, finalmente eso es lo que a mí hace que este libro sea mi favorito. Y ya lo leí yo creo que por lo menos 4 veces y me sigue gustando, y a la semana pasada vi la película antes de poder juntarnos para este podcast y pensar en mi libro favorito. Me vi la película para volver a reforzar todo aún más. Y también me gusta mucho cómo el autor en cada personaje va dejando una enseñanza, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, cuando hace el cordero y dibuja la caja, el elefante, como que no lo dejaron ser, él quería dibujar cuando era pequeño, después por lo que le pedían los adultos, él tuvo que cambiar como lo que quería hacer de chico, y como en cada personaje él va dejando una enseñanza. Eso a mí me gusta mucho de este libro, claro. También. Sí. Es que es un libro infantil, pero al fin y al cabo el mensaje es para el adulto, y yo creo que iría un poquito más allá, es para el niño que vive en cada uno de los adultos que lo lee. Exacto. El libro es súper universal, de hecho yo no conozco a nadie que no le guste El Principito. Es verdad, o sea, yo creo que quien lo ha leído más veces es curioso darse cuenta de cómo las lecturas que puedo haberle sacado durante tanto tiempo. Sí. Que cuando uno es más chico, la lectura es mucho más, tiene otra lógica. Entonces cuando a ti te nombran que el Principito se pone a hablar con un zorro, el niño piensa realmente que está hablando con un zorro. Sí. Claro. Pero nosotros en este caso podemos interpretar o reinterpretar que el zorro representa algo, que es otro conflicto. Entonces como que ese es el juego y en la riqueza del libro que uno puede sacarle tantas conclusiones después de haberlo leído tantas veces. Exacto. Oye, de hecho ahora les quiero regalar como una parte del texto para que nos lleve también a los auditores, ¿no es cierto?, a reflexionar un poco. Así que les voy a regalar esta estrofa que dice: lo esencial es invisible a los ojos. El verdadero valor de las cosas se escapa de los ojos, pero no del corazón. No siempre lo importante es evidente. Así que ahí les dejo esa cita para que todos puedan reflexionar y para quienes también quieran hacer lectura de este libro maravilloso. Bueno, siguiendo con lo que estábamos
conversando y haciendo memoria también, que es de lo que se trata el capítulo, tengo 2 lecturas que marcaron mi gusto por los libros y después seguir avanzando en la lectura misma. El primer libro, como decía Juan Manuel, que leí por gusto, que nació de mutuo propio, fue Papelucho. Que hasta el día de hoy yo me sigo acordando incluso de frases de algunos de los libros de Papelucho, y que me sorprende que, bueno, estando en la biblioteca, los niños todavía también les gusta. Incluso Papelucho tiene un lenguaje ya de por sí muy especial, pero también tiene muchos términos que son muy antiguos, pero a los niños igual les genera mucha gracia. Entonces, cada vez que yo me tocó estar en el segundo piso, que es donde está la colección de Papelucho, se me escapaba igual una sonrisa cuando yo veía que los niños sacaban el libro. Sí, el primero que yo leí, que en realidad fue un regalo, fue Mi hermana G, de Hermana G por Papelucho. Ustedes saben que los libros de Papelucho son sus diarios de vida. Sí. Entonces yo me sentí súper identificado cuando lo leí, porque yo tengo una hermana chica. Entonces yo me vi súper reflejado en la historia de él. Eras Papelucho. Yo era Papelucho en ese momento. Hemos tenido diferentes realidades, pero yo era Papelucho en ese momento, porque, como les digo, él tenía a su hermana, que en ciertas partes de la historia él estaba como a cargo de ella, tenía que estar pendiente. Entonces muchas partes del libro me hacían clic con mi vida. Entonces, como les digo, Papelucho fue mi primera lectura de infancia y fue la que me marcó después para seguir con este gusto por la lectura. Como ustedes saben, Papelucho está escrito entre la década de los 70, principios de los 80 por Marcela Paz. Por eso les decía yo que de repente tiene como unos términos y donde se desarrollan las historias un Chile súper distinto. Sí. Tiene otra... Las problemáticas también son distintas. Exacto. ¿No lo has vuelto a leer ahora adulto? Ahora que, como decía Eva recién, cuando surgió este tema para este capítulo, me puse a leer, no de todos los libros, pero sí algunos pasajes, y sí, pues yo me acuerdo haber estado sentado en mi casa con un vasito de leche. ¡Qué tierno! Sentado en un rincón, sí, soy un amor. No, pero sí, me acuerdo haber estado sentado tomando once y leyendo Papelucho. Me hace acordar también una época bien bonita que es la infancia, que yo creo que es la época más feliz que uno tiene, al menos recuerdos donde tiene más imágenes bonitas para recordar. Yo me acuerdo que lo único que me chocó un poco de haber leído Papelucho fue el hecho de que la plata era en escudo y centavo. Y yo quedé súper metido porque yo no tenía idea que existían los escudos y los centavos. Y claro, es que eso lo decía yo, porque eso es lo que de repente choca si lo tratas de leer, o un niño ahora lo trata de leer. No entiende. Yo he visto las ediciones más nuevas, en verdad, pero no sé si es que haya... por ahí pueden estar editadas. Claro. Ojalá que no, porque fuera de eso es como ciertas referencias bien antiguas. Papelucho igual es más o menos atemporal, por lo menos la vivencia del niño. Es que como decía recién, como son diarios de un niño, sigue siendo atemporal porque es la vista, es la visión que tiene un niño de la vida adulta. Más encima Papelucho, voy a spoilear uno de los libros, pero Papelucho terminan descubriendo que es léxico, por eso que tenía estos términos tan raros. Claro, hablaba tan raro. Claro, y tenía estos sinónimos tan raros que sacaba de repente. Me sorprende igual que de repente algunos niños se entretienen mucho con Papelucho, siendo que de repente el lenguaje no es el mismo que estamos manejando ahora. Yo recuerdo de Papelucho solo como primer libro de Papelucho leído en la historia de mi vida, y fue que se había comido el postre antes del almuerzo. Sí. Parte como la queja diciendo que no le habían dado postre, que no me dieron postre, no sé qué, y ¿cachai? Y después dice así como es que me lo comí primero, y yo, oye, qué Barça. Yo tengo un término bien especial con Papelucho, que es inocencia seria. Estos problemas de niño que son muy serios, pero al fin y al cabo son muy simples de solucionar, pero en ese momento es muy intenso el problema, siendo que es un problema de niño, pero en ese momento le da tantas vueltas al problema que termina siendo una cuestión muy grande. Claro, yo tengo el recuerdo del Papelucho de la hermana G. Tengo un recuerdo muy marcado como el Feña, que es mi mamá estar leyéndomelo. Ah, qué bonito. Y nos intercalábamos, me refiero, y yo me cansaba y no era tanto de leer en voz alta, me daba vergüenza, entonces me traspapelaba. Yo creo que hasta ahora también me traspapelero cuando leo en voz alta, pero recuerdo que mi mamá me pasaba el libro, estábamos los dos acostados en mi cama, y era como que me pasaba el libro y ya, avanza tú, y yo como que con todo esfuerzo del mundo leía solo un párrafo o un par de párrafos, y yo me cansaba, le decía, mamá, no puedo seguir, y ella como que leía ya un par de páginas y después me lo volvía a pasar. Estuvimos leyendo el libro así como pimponeado, y tengo una imagen del libro que es cuando la hermana G empieza a lavar los platos con una manguera y riega con una manguera los platos. Sí, pero un bonito ejercicio ese, que ojalá la gente lo haga. ¿Lavar los platos con una manguera?
Claro. Bien rápido. ¿Corre mucho tiempo? No, me refiero al ejercicio de leer en una parte uno, la otra parte el otro y así ir compartiendo la lectura. De una manera muy desequilibrada, pero igual. Lectura compartida. Sí. Claro, totalmente. Sí. Y el otro libro que se transformó en algo que marcó mi adolescencia fue Tinta Roja. Subí un poquito el nivel, el listón de la lectura. Y fue un libro que me lo prestó un amigo. Yo creo que es más apasionado que yo por la lectura. Y yo lo veía que estaba demasiado entusiasmado con este libro. Enganchado. Claro, muy enganchado. Y me lo prestó. Y claro, pero el libro es escrito de una manera que es casi como ir leyendo una secuencia cinematográfica. Sí, es una crónica. Es una crónica muy bien contada. ¿De qué autor es? Esto es de Alberto Fuguet. Ah, verdad. De Alberto Fuguet. El libro es del año 96. Bueno, para citar un poquito al autor, ustedes saben que es escritor, es cineasta, es periodista. Sí. También ha participado de escritos de varios guiones de televisión y de cine. Ha contado de manera bien entretenida. Yo lo encuentro un libro súper rápido y mezclaba muchas cosas que en la adolescencia a ti te atraen mucho, como esta crónica roja, el periodismo un poco amarillista, tiene mucho humor negro que también marcó mi sentido del humor hasta el día de hoy. El libro trata de un estudiante de periodismo que está haciendo la práctica. Exacto. En la práctica le toca hacer la crónica roja en... La crónica roja, exacto. Pero de las últimas noticias, una cuestión así que... Claro, es un diario como muy amarillo. Se encargan de crímenes súper extraños. Claro. Tengo varios recuerdos de ese libro también que están en la puesta central y como que hay lugares súper tétricos, sí, súper oscuros también. Es que es un libro muy urbano también, un libro muy urbano, entonces te va contando la historia de cómo se va moviendo este periodista por la ciudad. Hay muchas anécdotas como de fiesta, de accidentes de tránsito, de asesinatos de medianoche. Es muy intenso de la forma en la cual está contado y ahí yo creo que también marcó una diferencia en la lectura de ahí en adelante en mi vida literaria, lo podemos decir de alguna manera. Oigan, así como tenemos libros favoritos por lo bueno que han sido, yo creo que también hay libros que nos han desmarcado un poco, nos han marcado de una manera negativa. No sé si sí. o algún libro que no pudieron terminar, no sé si tienen alguno ustedes. Sí, yo quiero partir, bueno, más que ser un libro negativo para nada, yo creo que muchos lo aman y le encanta, pero mi experiencia personal con este libro no fue tan buena. Recuerdo haberlo leído como un plan de lectura. Fue 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, que es súper conocido y que a muchos le encanta, pero la verdad es que yo tuve un tema, me costó un montón, lloraba para leerlo. Te juro, fue un trauma para mí, porque mi mamá me decía, ya, tienes que leer, viene la prueba del libro. Entonces decía, ya mamá, pero ¿cuántas páginas? Y mi mamá casi obligándome, ya, Eva, hoy día 5 páginas, sí o sí, 5. Y al otro día 5 más, y para mí era un suplicio, te juro, nunca fue tan difícil. Uy, como con la comida. Y no es un libro tan corto tampoco. Sí, yo me acuerdo que cuando chico, si te encontré con un libro con muchas letras, como que lo abrí y te mareas al tiro. Ni siquiera leí, veis como una masa de letras. Exacto. Yo creo que eso era lo que hacía que no me gustara el libro. La complejidad de cómo es escrito, en qué se va basando en el fondo, porque igual para un niño pequeño no era una historia tan entretenida. Yo creo que ese libro lo leí como en 7º, 6º básico, y la verdad es que para mí era un tema, era como, no, otra vez hay que leer este libro. No tenía dibujitos. Eran muchas letras, eso es lo otro que es súper tedioso, porque es largo y era pura escritura, po. Lo descartaba ahí. Y fíjate que nunca le he vuelto a dar una segunda oportunidad. Quedé tan marcada que yo sé de ese libro, lo he visto en la biblioteca, sé que aún lo recomiendan. Hay una novela gráfica, Eva. Por ¿verdad? ¿Cuál? Por si no. Dar una vuelta. ¿Cuál es? Hay novela gráfica de 20, o sea, de ese mismo libro, y de Julio Verne, están en la biblioteca, pero ahí algún día cuando podamos, quizás podáis superar el trauma. Sí. No, pero muy mala. También es muy mala, no la lees. ¿No son muy bonitas? No son muy bonitas. Igual, como ilustrador, te digo que la ilustración No. Tampoco le estamos haciendo buena gracia al libro. No recomiendo esa adaptación. Es que al final hay libros que uno tiene que asumir que no te van a gustar nunca, que si te dejaron marcado, a mí como es El Caballero de la Armadura Oxidada, que de verdad que aunque me obliguen, de hecho en las pruebas yo creo que me saqué como un 6, 7, una cuestión así. 6, 7, porque no había más, escala. Es que yo igual sabía chamullar y mi gracia era
sentar a distintos compañeros a que me contaran el libro. Claro, estrategia. Eso se llama estrategia. Los entrevistaba y antes de la prueba. Entonces me contaban y yo anotaba lo típico que te preguntaban los profes. Los personajes, el ambiente, el punto, como el clímax, el desenlace, y después me iba súper bien en las pruebas, pues. Entonces, como yo no me obligaba a leer libros después de eso, ya no me obligaba a leer libros que no me gustaban, porque ya me aprendí el modo operandi. Bueno, yo nunca aprendí eso. Ese fue mi gran problema. Y yo por eso sufría, ¿cachai? Porque yo me lo tuve que leer sí o sí. Y mi mamá era súper estricta, como hija única. Entonces era como, no, usted se tiene que sacar buena nota, leer todos los libros. Y olvídate que me iban a sacar el resumen, porque eso era casi ilegal, ¿cachai? O sea, no cabía dentro de nuestro estudio. Así que bueno, ese fue... Claro, ese fue mi encuentro con Julio Verne y acerca del autor, contarle un poquito, bueno, escritor, poeta francés, y generalmente sus obras se basan en aventura y es de influencia del género literario de la ciencia ficción. Sí, los libros de Julio Verne son para viajar. Yo sé, bueno, el último libro de Julio Verne que pude leer es el de la Tierra a la Luna, y es un libro que claro, el libro ya tiene 130 años, 120 años. En esa época fue también revolucionario. Pero es súper divertido. O sea, era muy divertido que el ser humano, de acuerdo al libro, pensaba que podía llegar a la luna, y de hecho fabrican una pistola, básicamente un cañón gigante, para mandar a una cápsula, así como una cápsula, y sin oxígeno, sin nada, sino como que el humano asumía que afuera había oxígeno y que podía vivir en el espacio. Sí, pues antiguamente ni siquiera se creía que había como un vacío en el espacio, sino que los planetas flotaban en el éter, porque podían nadar, ¿cachai? Fuera de la Tierra. Oye, pero Juanma, ¿a ti no te cuesta? Porque yo igual traté en algún momento de leer Julio Verne, recuerdo haber tomado el libro y fue como, no, mejor leo este otro. Leí como un par de páginas y me pasó exactamente, no exactamente, pero Lovecraft a mí me gusta mucho su mundo, su universo, de verdad, lo amo el universo, pero jamás he podido leer un libro de él, porque el lenguaje, la forma de expresarse, para mí es horriblemente tediosa, quizás como lo que le pasó a la Eva. Sí, es que menos de que te enganche mucho el libro, es súper tedioso leerlo. Sí, pues, y partí con Julio Verne y leí como la primera página y fue como, no, de nuevo, otro más, y lo dejé, pues, no le di ni oportunidad en realidad. Pucha, uno al menos como lector tiene que también ser flexible y adaptarse a esos lenguajes. O sea, es un lenguaje de hace 100 años. Si el Feña ahora está comentando de que ya con Papelucho, que Papelucho es una historia más próxima, ya hay ciertos alcances de conceptos, ciertos alcances de las palabras. Imagínate con un libro que fue escrito en Londres, ni siquiera cuando nosotros estábamos en otra, y estos tipos estaban pensando en llegar a la luna o hacer un viaje en el Nautilus, como lo pudo leer Eva. Un poco, bueno, el juego, lo que puede uno hacer es convertirse en este lector de hace 130 años. Y a partir de ahí volver a leer el libro. Para eso. Es complejo igual, ¿no? Claro, no es fácil. Tan sencillo. O sea, con Dostoyevsky, Crimen y Castigo, El Idiota, El Jugador. O sea, yo me leí de los 16 a los 17, creo que como 5 libros de Dostoyevsky, al hilo. Y lo amé. Y es del 800. Claro, pues los lenguajes de Dostoyevsky tampoco es tan... Pero el romanticismo yo creo que a mí me pegó así como profundo, caló en mí. Pero Lovecraft o Julio Verne, no. De hecho, a mí me pasó con Crimen y Castigo que yo nunca lo pude terminar. Que era mucho, onda, de verdad está muy metido, pero era mucho. Y yo lo intenté leer como 3 veces cuando era chico y no. Viste, ahí tienes la experiencia personal vista desde otro ángulo. Sí, es la maña del lector. Sí, qué divertido verla así. Exacto, claro, es que eso es al fin y al cabo, porque como la experiencia de lectura, como muchas cosas, con muchas formas de arte, es súper personal. Sí. Entonces cada uno tiene un lente diferente. Y también la experiencia también es muy distinta para él. Por ejemplo, en mi caso, voy a poner lo que me pasó a mí. Yo, quizás lo que voy a decir no le va a sonar muy bien a mucha gente, pero yo 2 libros que no pude terminar y que para mí al menos yo creo que también fue un poco la edad a la que los leí, porque yo creo que los leí muy chico también, que fue La vida del Lazarillo de Tormes y El Cantar del Mío Cid. Son dos libros que yo, sabéis que no hubo caso. Yo como la Eva, yo llegué al borde del llanto con ese libro. No, era una cosa que no podía avanzar. Los Cantares de Gesto en realidad siempre han sido mi talón de Aquiles, porque... Para muchos, Feña, para muchos. Claro, yo creo que la forma en la cual están escritos también cuesta leer, porque aparte yo, por ejemplo, la de La vida del Lazarillo, yo leí una edición que tenía mucho de este español antiguo también. Ya, igual traía como entre comillas la traducción a pie de página y todo bien, pero le daba ediciones muy poco dinamismo, muy poco dinamismo a la lectura, tener que estar parando para ver qué significaba la palabra.
y como te digo, yo creo que también lo leí muy chico, entonces también me generó como este rechazo y como lejanía con lo que estaba leyendo. Es como que esto lo tengo que leer porque lo tengo que leer nomás. Entonces no era muy cómodo para mí. En relación a eso tampoco hay una mediación, claro. Porque, perdón por nuestros profes de lenguaje, pero ellos simplemente te pasaban el libro nomás. Claro. Ahí tienes, léalo. No te explicaban por qué estaba escrito de esa manera, no lo decían. No te entusiasmaban. No te entusiasmaban tampoco, y el libro tampoco digamos que te entusiasme. O sea, es de un tipo que tiene que ir a la guerra y que básicamente da la vida por un señor feudal. Tampoco es el que te llame mucho la atención. Y sumado a esto, no hay una mediación de por medio. Entonces tú no vas entendiendo qué está pasando con la historia, no vas entendiendo qué onda las palabras que ocupan. No, es complejo al menos mediar esos libros. Sí. A mí lo que me pasó con Roldán, hay una cuestión de Roldán que nosotros tuvimos que actuarlo. Pero la profe de lenguaje fue como que ya, actúa en este... Porque ya creo que ninguno había leído el libro y fue la opción que ella sacó para poder que entendieran un poco. Evaluar. Claro, pues salvó. En un momento tuvimos que leer parte del libro, no el libro completo, y crear una escena. Y esa escena, actuarla. A mí me hicieron eso con Abel Sánchez. Lo recuerdo así. Abel Sánchez. También tuve que actuarlo. Sí. Que recuerdo que yo tuve que hacer un personaje hombre. Yo justo me había cortado el pelo muy corto. O sea, en realidad me habían hecho como mal corte de pelo. Esa decisión como de niña de querer ir a la peluquería por primera vez en los cambios de tu vida. Y de ahí yo rayé la papa con Unamuno. Salté de Unamuno, creo que a Ernesto Sabato. Sabato me recomendó a Dostoyevsky y ahí me enamoré finalmente de Dostoyevsky. Ya, pero viste que partiste de algo no muy agradable al libro que sí te gustó mucho. Sí, pero Unamuno a mí también me gusta mucho, ¿no? Pero también me lo mediaron. Yo creo que ese fue el punto de inicio, ¿cachai? Que la mediación me hizo llegar a esto. De hecho, recuerdo que el primer libro que me mediaron bien en el colegio fue La Porota. La profe lo vendió como si fuese Toy Story. En ese tiempo todavía no existía Toy Story. Pero me lo vendió como si fuese Toy Story y yo rayé la papa y lo leí y yo me sentía como la niña. Y era como, ¿por qué soy tan alta? Maldición, podría ser más chica y vivir esa historia. Y no era tan alta tampoco. Pero sí, lo que hace el profe te impacta mucho a temprana edad. Y si te gusta o no la lectura, por rebeldía o por gusto. Yo también tuve una experiencia más o menos parecida. Una profe nos hizo leer La Casa de Bernarda Alba. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí en lo personal, cuando leo una obra de teatro, no me dan ganas de seguir leyendo. Por la forma en la que está estructurado y por el hecho de una obra de teatro. Y es como, esto lo podríamos ver. ¿Por qué lo estoy leyendo? A mí me encanta el teatro. Discrepo, pero sí. Y la cosa es que leyendo La Casa de Bernarda Alba, todo en el liceo, que era un liceo de hombres, ninguno enganchó, ninguno le gustó mucho. Y después la profe nos hizo un ejercicio, entre comillas, actuarlo, porque teníamos que pasar al frente y leer los distintos personajes como si lo estuviéramos actuando, interactuando entre nosotros. Y en esa historia la mayoría de los personajes son femeninos. Y esto era todo un liceo de hombres, así que teníamos que hacer los personajes femeninos. Fue genial. Como que todos quedamos súper pegados. No solamente los que estábamos leyendo, sino también los que estaban observando, porque después les toca a ellos. Están todos pegados poniendo atención a la obra. Claro. Pero después tuvimos que leer igual la obra simplemente como libro y dar una prueba. Y me saqué, no sé, un 3-5. Pero súper bien la vuelta que le dio la profesora al libro para poder reencantar al grupo con la lectura. Imagínate que, como dice Felipe, que te pasen un libro y léelo. Claro. Es como que ya, pero exacto. ¿por qué? Sí, si hubiéramos seguido con esas actuaciones, yo creo que no hubiéramos enganchado más del libro, quizás no hubiera ido tan mal. Pero como prueba y lectura simple. No, que las pruebas. Por eso también es importante el tema de la mediación. Claro, por eso que yo creo que también es súper relevante las recomendaciones de los libros. ¿Ya? Porque cuando a ti te lo recomienda alguien, es lo mismo que te pasa con una película, con una serie. Cuando a ti te lo cuenta alguien, como a esa persona le gustó, por eso te lo está recomendando, te cuenta lo mejor y te cuenta como de manera súper animada o súper animosa lo que vio. Entonces tú dices, oye, qué interesante está esto. Hay un punto de la educación que siempre se piensa que la lectura como de literatura en general se usa para la comprensión lectora y no se dan cuenta que la comprensión lectora podrían abordarla desde, no sé, libros técnicos, cosa de que mientras tú estás leyendo estés aprendiendo otras cosas, y la literatura usarla por goce, por disfrute. Y no ponerte a prueba. Como decía Mr. Kitty. Sí, claro, sí, es lo que debe ser al fin y al cabo. Totalmente. Sí, es súper importante. Para abordar ciertos libros son necesarias la mediación. Cuando uno va navegando en los libros, como le pasó a Katia con esto de encontrarse con Sábato, después con Sábato Dostoyevsky, después así, es una mediación que la hace uno mismo, porque tú estás buscando por gusto ciertos autores. Por ejemplo, no sé, pues estoy leyendo a Murakami, de Murakami el tipo puede hacer referencia a Faulkner, y
después puede ser referencia a Thomas Mann, incluso hay referencias musicales, entonces como que es uno mismo quien se va haciendo una ruta o una línea de lectura. En cambio, cuando llega alguien con una recomendación, ahí es distinto, porque un poco el otro el que te vende, o un otra el que te vende el libro, pensando vender como resignificar el concepto de vender. Pero como que esa persona es quien te ofrece el libro y te ofrece lo mejor del libro. Y te dice, oye, ¿sabéis que encontré este libro, me acordé de ti, podrías leerlo? ¿Y por qué? Bla, bla, bla. Pero es distinto a que, no sé, en el colegio todos recordábamos que en el colegio nos llegaba la lista de los libros a principios de año y tú inevitablemente la mirabas y decías, ya tengo que leerte todo esto durante todo el año. Pero esa era la mediación. De hecho, yo recuerdo que tenía un profe que el tipo decía a principios de mes, ya este mes vamos a leer 13 casos misteriosos. Ah, me encanta ese libro. Y el tipo de repente llegaba así, pasaban 2 semanas y decía, ya saquen una hoja porque vamos a hacer la prueba del libro. Y el tipo nunca había dicho cuándo iba a hacer la prueba, sino que simplemente él decía, no, ustedes debieron haber tenido el libro leído ya porque yo les avisé hace 2 semanas que tenían que leerlo. Y aparte que estaba en la programación del año para la lectura. Fue terrible, así como que cero mediación, no hubo ninguna intención de que... Sí, encima ese libro no es para eso. Ese libro es como para jugar. El libro era como un castigo. Sí, todos los del... Claro, que hay con cierto rencor hacia los libros, pues. De igual forma, bueno, creo que se ha avanzado harto respecto a las formas, ¿no es cierto? Como la Katia recién hablaba un poco acerca de que son como impuestos estas lecturas. Igual nosotros, por ejemplo, con Denise, Jenny, que estamos en la sala infantil, hemos visto cada vez más como hay educadoras o profesoras que se acercan, sacan el Kamichibai, como que también hay nuevas propuestas de lectura y que también lo hacen. Imagínate un Kamichibai para un niño pequeño. Eso para mí, que soy adulta, me hace soñar y me encanta. Entonces como que también hemos ido avanzando en las formas, como que la mediación ya no solamente parte por un libro largo, con mucha lectura. También he visto profesoras sacando no sé, libros de autores conocidos de literatura infantil, pero que antes no se veían. O sea, yo no creo haber visto antes una profesora llevando tantos libros para sus niños y que de repente ni siquiera son impuestos, sino solamente por el placer de la lectura. Entonces también como resaltar eso. Quizá antes había muy poco. Sí. Como que de a poquito vamos avanzando en aquello. Un poco resaltar los formatos también, considerando la cantidad de libros que hay. Porque ahora es súper fácil, como ahora te recomendamos 20.000 leguas de viaje submarino, pero la novela gráfica, que es otra manera también de llegar al libro. O sea, si yo no la recomiendo. Les digo al tiro, yo no la recomiendo. Quizá otra versión, pero esa no. Gracias por tu sinceridad. Gracias. Muchas gracias, Felipe. No lo leeré. A lo que iba era que de alguna manera ella tenía una opción. Nosotros cuando, por ejemplo, nos pasaban ese libro, 20.000 leguas de viaje, no existía una novela gráfica que te pudiera acercar. No, entonces era para como nada. Que todo era fuente desde el libro. Al menos la novela gráfica es como una relectura de una otra, para escribir, para dibujar, etcétera. Pero ya hay una mediación de por medio. Nosotros tenemos en la biblioteca algunos mangas de libros clásicos. He visto que de repente toman esos libros para darle la vuelta que no pudieron. Y libros clásicos, así como hay un manga del Capital. Tenemos muchísimos mangas de libros clásicos. Sí. Bueno, y para finalizar, aquí hay un pequeño extracto respecto a lo que hemos estado hablando en este capítulo en relación a los libros, la memoria, la construcción de nuestras memorias y viajes lectores. Y esta cita es del libro La verdad sobre el caso de Harry Quebert, de Joel Dicker, que es un libro de misterio, un thriller. Y la cita dice así: un buen libro, Marcus, no se mide por sus últimas palabras, sino por el efecto colectivo de todas las palabras precedentes. Apenas medio segundo después de haber terminado el libro, tras haber leído la última página, el lector debe sentirse invadido por un fuerte sufrimiento. Durante un instante, solo debe pensar que todo lo que leer, mirar la portada y sonreír con un gramo de tristeza, porque va a echar de menos a todos esos personajes. Un buen libro, Marcus, es un libro que uno se arrepiente de terminar. ¿Y ustedes que nos escuchan? ¿Cuáles son los libros que te han marcado y han quedado en tu memoria lectora? Maridaje. Dícese de la unión y armonía entre dos cosas entre sí. En este caso, un recuerdo para acompañar la lectura. ¿Te acuerdas de tu primer juguete? ¿O de esa última vez que saliste a jugar? Bueno, el maridaje de hoy tiene mucha relación con este juego de la memoria que nosotros intentamos emular a lo largo de todo el capítulo.
respecto a cuáles eran nuestras primeras lecturas, dónde generalmente nos sentábamos a leer, quién nos leía. Este maridaje también va en relación con pequeños objetos que podemos encontrar en nuestras casas, que nos puedan remitir también a otras lecturas. No sé si Eva te puede pasar algo con eso. Sí, Juan Manuel. Mira, respecto a lo que nos comentas, yo tengo muy grabado desde mi infancia las lecturas acostadas. Creo que actualmente se sigue haciendo, creo que también es un poco una como trayectoria o algo que uno ya incluyó como en su vida, sobre todo los papás, de hacer estas lecturas, ¿verdad?, cuando uno está acostado en la cama. Claro. A mí personalmente mi mamá fue quien me leyó siempre. También tengo una tía profesora y desde ahí nace un poco como esto de leer de muy pequeña. Y como te digo, siempre acostada, y cuando iba a la casa de mi tía lo hacía en su damasco. Ella tenía un árbol y justo ahí tenía una escalera, yo me subía, entonces veía todos los techos de las otras casas. ¿Arriba del árbol? Sí, tenía un árbol y al lado del árbol había una escalera que se apoyaba contra la pared. Entonces yo subía, me sentaba en la pared y ahí eran mis lecturas como a eso de los 10, 12 años, y más pequeña siempre en la cama, acostada con mi mamá. Pero era un lugar especial de la casa de tus tías. Sí, es un lugar muy especial y que viene a la memoria, ¿verdad? Me lleva como a esa memoria emocional, en donde se incluye la memoria afectiva, donde vuelven los recuerdos a partir de las emociones, porque a mí eso me genera placer, me genera cariño, nostalgia, claro, afecto. Entonces, claro, esos fueron mis lugares. Yo no sé cuáles son los tuyos, me gusta igual que me cuentes de dónde viene tu memoria, de dónde traes como esos recuerdos. Hay varios lugares especiales. Yeah. Sé de gente, por ejemplo, que leía en el antejardín de sus casas, sí, bajo un pino, normalmente bajo un árbol. Personas también, otras, que leían dentro de un auto, que les encantaba leer dentro de un auto, que eran sus lugares especiales. Exacto. Personalmente tengo ese recuerdo de haber estado leyendo bajo un parrón en verano, que era ese lugar. Entonces uno inevitablemente vuelve a la memoria y vuelve a esos lugares, sí, y se encariña, como que vuelve a hacer esa Eva de niña, ese Juan Manuel, sí, también de niño. Y por ejemplo, ahora estoy mirando un pequeño juguete que yo he rescatado durante toda mi vida, y también me revoca a esa memoria, a esa infancia. Entonces este maridaje también va relacionado con encontrar estos pequeños elementos que puedan gatillar recuerdos, esas pequeñas fotos que nos rememoran otras épocas de nuestras vidas. Sí, mira, eso es como, habla un poco como de la memoria declarativa que tenemos los seres humanos, que etiqueta como nuestros recuerdos de acuerdo a las emociones. Entonces ahí volvemos a lo que dices tú, como llevarnos hacia atrás, a lo que nos generó mucho afecto, volver al Juan Manuel pequeño, a la Eva pequeña. Pero también a mí, por ejemplo, me pasa que hoy en día, de adulta, mis lecturas ya no son en la cama. Es lo menos, mis lecturas actualmente son en el jardín, en el patio de mi casa, donde hay plantas, donde hay sol. Porque creo que también cambian los gustos, ¿no es cierto? Quizás antes de más pequeño era el regaloneo, claro, y la mamá, y ahora que ya estamos en nuestros hogares, quizás más solos, con una pareja, algunos con hijos, buscamos ese espacio de escapar y de hacer lo propio. ¿Y cuál es tu lugar, Juan Manuel? Igual me gustaría saber actualmente dónde haces tus lecturas. No, a mí, sentado al sol, aprovechando principalmente el sol. Sí, aprovechando el sol, porque nada, el sol es una muy linda fuente de energía, entonces hay que estar ahí, sí, 100% al sol, con harto bloqueador y con agüita, pero al sol, siempre al sol. Y llevarlos también, ¿no es cierto?, a quienes nos están escuchando a recordar, a volver atrás, a mirar cómo eran sus lecturas de infancia. Y quizás hay algunos que no tuvieron esas lecturas de infancia, pero que están a tiempo para hacerlo con el sobrino, claro, con los hijos, con los hijos de sus amigos, porque partimos desde ahí, ¿no es cierto?, de traer memorias emotivas y de tratar de ir mejorando estas lecturas para los futuros personas que vienen, ¿no es cierto? Claro. Y es súper importante ahora en todo momento estar bien apegado con las emociones, estar siempre sabiendo o teniendo claro cuáles son. Entonces ese es el maridaje de este capítulo y esperemos que les haya gustado. Como pudieron escuchar, en este capítulo hicimos un viaje por la memoria, nos aprovechamos un poquito del recuerdo y la nostalgia de cada uno.
Espero que con la conversación que tuvimos hoy los hayamos transportado hacia atrás, y no tanto hacia atrás también para los que son más chicos, pero que hayan aprovechado de viajar con nosotros desde nuestros primeros libros hasta los que nunca pudimos leer. Y no se pierdan el próximo capítulo Mujeres entre Letras, donde tendremos una invitada muy especial. Sí, además de eso, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Biblioteca Regional Gabriela Mistral y no se olviden de revisar nuestra cartelera virtual. Y esto fue Mucho más que libros.